Clara. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me importa que le tutee? No, para nada. Voy a tutear. Y yo, si me dejas, también. Sí, claro que sí. Oye, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Tú estudiaste Derecho en la Universidad de Salamanca. Sí. Has trabajado durante 10 años, me han contado, como letrada en la Asamblea de Madrid. Exactamente. Y ahora te has incorporado al Congreso de los Diputados. Sí, hace un par de años. Hace un par de años. Eres la primera letrada invidente o ciega. ¿Qué prefieres? Ciega, si no te importa. Ciega. ¿Por qué prefieres ciega e invidente? Porque los sordos no son inoyentes y los calvos no son impeludos. O sea, así de simple. Sí. No, porque es la palabra de toda la vida y no creo en los eufemismos. No creo ni en la manera de referirse a la ceguera ni en la manera de gestionarla. O sea, creo que hay que ser muy realista con esto. Aparte, en mi casa me acostumbraron desde muy pequeña a utilizar la palabra ciega, porque lo mío ha sido una enfermedad progresiva y entendieron que si no le tenía miedo a la palabra era más fácil que no le tuviera miedo a la situación, ¿no? Entonces estoy muy acostumbrada a utilizarla y a referirme a mí misma como ciega. Bueno, pues eres la primera letrada ciega del Congreso de los Diputados. Y a lo mejor lo primero que tenemos que explicar no es en qué consiste ser ciega, sino en qué consiste ser letrada del Congreso de los Diputados. O sea, tu trabajo, ¿cuál es? Tú llegas allí por las mañanas, entras a trabajar y ¿a qué te dedicas durante el día? Bueno, pues te podría decir que soy funcionario y que no hago nada, pero no sería verdad. No, vamos a ver, los letrados somos un poco los que nos encargamos de que funcione el Parlamento como institución o como administración. Es decir, somos los abogados del Parlamento, no de ningún partido, sino de la Cámara en sí. Entonces, bueno, supervisamos todos los documentos de índole parlamentaria que entran, hacemos funciones de asesoramiento, de informe y propuesta. Obviamente deciden los políticos, que son los que tienen la representación y no nosotros, pero de alguna manera, bueno, pues les preparamos todo ese trabajo de decisión. Y luego nos encargamos también, que esto a la gente se lo suele olvidar mucho más, de toda la parte administrativa. Es decir, el Congreso de los Diputados hace leyes y hace comparecencias y tramita, pero también contrata, también elabora un presupuesto, lo ejecuta, lo interviene, legisla, publica, y todo eso exige un trabajo administrativo que un poco también los letrados somos los que nos encargamos. En comparación con la manera en la que hacen su trabajo los letrados que no son ciegos, ¿el tuyo es más difícil? ¿Es exactamente igual que el de los demás? ¿Te has encontrado obstáculos específicos relacionados con tu ceguera? Vamos a ver, si me preguntas si por ser ciega soy menos eficaz en mi trabajo, no. Soy, eso sí es verdad, más creativa, porque al final para mí la ceguera es, entre otras cosas, llegar al mismo sitio por caminos diferentes. Entonces, pues sí que es verdad que tengo, digamos, que pensar cómo voy a hacer las cosas y que muchas cosas las hago distintas al resto de mis compañeros, pero te digo, el resultado es el mismo. Entonces, bueno, me he encontrado obstáculos. Pues mira, yo ahí siempre digo que el Congreso es un reflejo de la sociedad, no solo en el hemiciclo, ¿no?, sino como institución. Entonces, pues sí, me he encontrado obstáculos y me he encontrado pues un poco lo mismo que me encuentro fuera. Entonces, no me ha sorprendido, digamos. Pero presumimos de ser una sociedad muy sensible a las necesidades de aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. Presumimos de algo que en realidad no es una característica de nuestra sociedad. ¿Cuánto nos queda por hacer en ese sentido? Pues mira, no somos tan inclusivos como pensamos, pero tampoco inclusivos como muchos nos quieren hacer ver. Yo creo que está en un término medio y creo que nos queda bastante por hacer, pero a todos. Es decir, que cuando hay un problema de falta de inclusión, generalmente no viene solo de un lado y es muy típico, o lo que se espera es decir, no, es que el discapacitado se siente o no se le entiende. Yo creo que aparte que hay parte de eso, también es verdad que es el propio discapacitado el que tiene que entender que no es la normalidad estadística y que la gente no sabe lo que tiene delante, ¿no? Y entonces es a él a quien le corresponde la realización de una tarea pedagógica. Es decir, yo cuando llego a trabajar a un sitio soy la primera persona ciega que está llegando a trabajar. Entonces, la gente, yo además tengo un trabajo que es pues, hacer informes, manejar mucha información escrita. Entonces, claro, la primera es cómo lee, cómo se entera, cómo lo consigue, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un poco desde mí misma explicarles, ¿no? Es decir, pues tengo un lector de pantalla, tal. Sabes, Clara, que
Tú seguro que has experimentado ese reparo que sentimos, casi es un poco de pudor, ¿no? A hacerte preguntas por temor a que te pueda molestar alguna de nuestras curiosidades. Claro, y lo entiendo perfectamente, porque es lo que te decía, es decir, pues a lo mejor no soy la primera persona ciega con la que charlas, estamos de acuerdo, sí. Pero no charlas con ciegos todos los días, Eso probablemente, ¿no? Eso es. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Es que la curiosidad, por lo menos a mí, nunca me molesta. O sea, es decir, se me puede preguntar cualquier cosa, porque además lo entiendo como interés. Alguien que se pregunta cómo leo, es alguien que ya está pensando que puedo leer. Porque cuando alguien ni siquiera se lo pregunta, es como ha dado por hecho que hay cosas que yo no puedo hacer. Entonces siempre prefiero que me pregunten cómo vas a hacer esto o puedes hacer esto, a que ellos me apliquen un esquema mental suyo y no sea capaz de salirme de ahí, ¿no? Entonces, te digo, ¿cómo leo? Pues mira, tengo un lector de pantallas que lee además a toda pastilla. Y entonces, bueno, pues yo simplemente le doy... Bueno, yo no trabajo en físico, no tengo papel, en mi mesa no hay papeles, y lo hago todo, pues ya te digo, con lector de pantalla y tal. A mí, por ejemplo, personalmente, yo cuando era más pequeña, yo leía, lo mío es una enfermedad progresiva, y me costó, fíjate, yo creo que el salto que más me costó, ¿no? De la tinta al audio. De hecho, yo siempre digo que hice la segunda oposición para dar el salto. Yo, en realidad, hubiera sido letrada de la Asamblea toda mi vida si no me hubiera quedado ciega total. Y entonces, pues es verdad que requiere una concentración por lo menos distinta, porque cuando tú oyes algo, a la mínima te vas. O sea, mentalmente vuelas y te pones a pensar en lo tuyo. Entonces, de alguna manera a mí lo que me costó fue la concentración. Ahora que ya la he entrenado, porque todos somos seres que nos entrenamos en cosas, ya no tengo ningún problema y al contrario, pues leo a una velocidad prácticamente igual a la que puedas leer tú, porque si tú entras en mi despacho un día, probablemente no vas a entender ni una palabra de lo que oigas. O sea, yo el primer día que oí el Jaws, los miré y dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué me estáis contando? Y me dijeron, que no lo necesites porque en 3 días lo entiendes. Y dije, estáis locos, ni de broma. En 3 días. O sea que sí, pues por ejemplo, así hago las cosas. Tengo que ser extremadamente ordenada con mis papeles, con mis documentos de expediente, con todo, porque yo no es hago así, lo cojo y miro a ver si eso no es. Claro. O sea, es... entonces sí requiere toda una serie de técnicas por mi parte, o de esfuerzo, o de capacidad de hacer las cosas de manera distinta. Entonces me dices, ¿trabajas igual que el resto de letrados? Yo diría, consigo los mismos resultados. Eso es. Por caminos modo, distintos, ¿no? Exacto. Utilizando vías diferentes. ¿Qué has sentido que es lo que más le ha sorprendido a alguien que tú eres capaz de hacer y que esa persona no se esperaba, que alguien ciego fuera capaz de desempeñarse de esa manera? Bueno, pues yo creo que un poco todo. Es decir, yo al final he elegido una vida en la que sorprendo mucho, porque el Parlamento no es un ámbito en el que esperas encontrarte a alguien ciego, y mucho menos, o sea, si esperas encontrártelos como diputado, no, digamos, no como funcionario. Sí. Entonces, bueno, pues a la gente pues le ha sorprendido la capacidad de manejar expedientes grandes, o la capacidad de manejar, digamos, reuniones multitudinarias, bueno, no multitudinarias, pero reuniones con bastante gente, pues una comisión del Congreso tiene unos 50 diputados, y un poco saber dónde están, y pues eso, dirigirte a cada uno de ellos donde está sentado, tal, eso suele sorprender mucho, ¿no? La capacidad de orientarme espacialmente o de... Pero, por ejemplo, también otra cosa que les sorprende sobremanera, y es un poco lo que me dicen, es, pero si tú miras, o sea, lo que más les sorprende a la gente es mi capacidad de mirar. Pero ya te digo, en cuestiones de trabajo piensan que me voy a sentir mucho más abrumada en, pues eso, en una comisión o en un salón de plenos, ¿no? Yo siempre digo, si esto es muy fácil, porque aquí cada uno desempeña su papel, es decir, se sientan todos siempre en el mismo sitio, hablan el tiempo que tienen que hablar, votan cuando tienen que votar, son muy disciplinados. Muy previsibles. Exacto. También. Sí. Entonces eso me ayuda mucho. Esta capacidad tuya para mirar, seguro que a muchas personas les ha llevado a descubrir que tú eres ciega a medida que están hablando contigo y se van dando cuenta de que hay algo ahí, sí. Porque de entrada no notarían que tú eres ciega, ¿no? Si me ven sentada, muchas veces no lo notan. Hombre, el perro le suele dar una pista, porque la gente tiene una cierta capacidad, pero... Sí. O sea que sí. Oye, ¿eres muy oyente de radio? Sí, yo escucho la radio, además me gusta mucho. Lo que pasa es que, fíjate, al haber pasado al audiolibro, sí. Tienes ahí un competidor grande, porque claro, me cuesta el mismo esfuerzo leer que escuchar la radio. Sí. Entonces, la gente escucha la radio muchas veces cuando está caminando, cuando está... Yo tengo la posibilidad, o escucho la radio o leo. Entonces, ahí...
Pero sí, sí, soy una gran... A mí también me pasa, ¿eh? Sí. Cuando no estoy yo haciendo el programa, cuando lo está haciendo otra Sí. persona, yo a veces me pongo a leer. ¿Ah, sí? O incluso a audio leer, que también... Ah, ¿audiolés? Sí, Bueno, también. Esto ya... Eso sí que me ha sorprendido, ¿ves? O sea... Es una... Audioleo a veces en inglés, ¿sabes? Pero yo creo que solo para engañarme un poco a mí mismo y decir, algunas palabras las entiendo. Un poco la idea la tengo, ¿no? Dicen, así se te va quedando el acento del inglés y algún día serás capaz de hablarlo con naturalidad. Yo audioleo en inglés también. Sí, Bueno, sí, yo es que viví un año en Londres, el último año de la carrera hice un Erasmus allí, Sí. y entonces desde ese momento he procurado no perderlo. ¿Nunca te ha dado miedo nada? Decir, no me atrevo a hacer esto porque soy ciega y pues, por eso no me atrevo, ¿no? Pues mira, siempre me ha dado miedo todo y nunca me he dejado vencer por el miedo, yo te diría. Superado siempre. Sí, porque trato de tomar mis decisiones sin tomar en cuenta la ceguera. Es decir, no es una, no sé cómo explicarte, no es un parámetro que crea que tiene que ser decisivo. Es decir, hay una cosa que no puedo evitar, ¿no? Y es el hecho de que no veo, pero hay algo que sí puedo evitar y es el hecho de que sea el centro de mi vida. Y entonces estoy como muy dispuesta a evitarlo. Y entonces también, ¿qué pasa? Pues que me he ido demostrando a mí misma que cuando tú realmente quieres hacer algo encuentras la manera, o sea, que la vista está muy sobrevalorada. Es verdad, es muy cómoda y todos os imagináis, ojo, es que si cierro los ojos, bueno, yo llevo mucho tiempo ya con los ojos cerrados y sobre todo es que el ser humano es un ser de necesidad, es decir, cuando tú necesitas hacer algo, encuentras la manera, ¿no? Entonces, y esa ha sido mi filosofía de vida. Yo es que de pequeña, en Estados Unidos me dijeron que solo había dos cosas que un ciego no podía hacer, que era conducir y operar. Dije, bueno, no tengo vocación de médico y lo de conducir me fastidia más, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero el caso es que me lo creí. Y entonces es como una de esas certezas íntimas que me ha acompañado siempre. Y realmente siempre he vivido un poco de acuerdo con eso, ¿no? Es decir, si no es conducir o no es operar, puede haber una manera. Y si puede haber una manera, puedo encontrarla. Y realmente no hay nada que haya dejado de hacer que digas, pues me hubiera encantado tal, pero es que, claro, como soy ciega no me atreví. No. Oye, y a todos los empresarios del sector público y del sector privado que dirijan compañías en las que no necesitan ni conductores ni médicos. Ni médicos que operen en quirófano, en el resto de las actividades que son muchas, ¿no? Tantas. ¿Qué les dices? ¿Qué consejo les das o qué reproche les haces para, en este camino de ir hacia una sociedad más inclusiva de verdad, no de decirlo, sino de hacerlo? ¿Por dónde crees que deberían ir? Pues mira, yo les diría que se atrevieran, pero que se atrevieran por varias razones. Es decir, al final, si tú estás buscando pues, un trabajo con una cualificación determinada, si una persona lo ha conseguido teniendo una discapacidad, solo lleva una cosa puesta, pero la lleva, que es una capacidad de sobreesfuerzo. Y eso para cualquier trabajo es positivo. Una segunda cosa que yo creo que también aportamos es la creatividad, es decir, el sacar a la gente de su zona de confort. Es lo que yo te decía, las empresas, tanto públicas como privadas, yo creo que está muy asentado esto siempre se ha hecho así, esto nunca se ha hecho así. Sí. Entonces, el que alguien llegue y diga, bueno, pues venga, nos vamos a inventar otra manera, ¿vale? De alguna manera como que le abre la mente a todo el mundo. Y yo, por ejemplo, en mi caso, aparte de lo que he notado en los trabajos que he tenido, es que lo que para mí es necesario, es decir, lo que yo necesito para poder trabajar, es bueno para todos. ¿Por qué? Pues porque al final yo necesito cosas como de mucha racionalización y optimización de recursos. Y entonces es como que obligo a dar una vuelta de tuerca más y de alguna manera luego son cambios de los que se aprovecha todo el mundo y que aunque yo me vaya del sitio ya no revierten, Claro. no los echan para atrás porque han aprendido, ¿no?, que es positivo para todos. Y luego hay otra tercera cosa y es que, vamos a ver, los discapacitados somos muy conscientes de que nuestra tasa de paro es elevadísima. Entonces valoramos un trabajo probablemente mucho más que la media, ¿no? Y precisamente porque lo valoramos, lo cuidamos y lo disfrutamos mucho. Y cuando tú realmente lo que estás haciendo es algo que te gusta y que te parece muy importante, generalmente tiendes a hacerlo bien. Entonces yo les diría que, bueno, que se atrevieran por estas tres razones y sobre todo que si tienen la experiencia y no estiman que sea positiva para su empresa, siempre pueden echar para atrás. Es decir, que no es algo irreversible. Entonces, que atreverse, que innovar en cualquier ámbito de la vida, desde mi punto de vista, es positivo, ¿no? Y en este también. Entonces, sí, el mensaje sería ese.
cuando vean que el resultado es bueno, siempre pueden repetirlo muchas veces. También, también. Te iba a pedir un mensaje de ánimo para las personas ciegas, pero después de escuchar todo lo que me has contado, creo que el mensaje de ánimo eres tú misma y tu experiencia. Puede ser, puede ser. Yo sobre todo que crean en ellos, es decir, que los límites, mira, yo, la frase de mi vida, o como más se han referido a mí, es cuando tal, es que Clara no conoce sus límites, ¿no? Y yo siempre digo, no, soy la única que conozco mis límites, lo que desconozco son los límites que tú me pones. Porque yo soy la primera que, vamos a ver, a todos nos gusta hacer las cosas bien. Entonces, no es que quiera hacer cosas que no voy a hacer bien, es que se me ocurren maneras muy distintas de hacer las cosas y hacerlas bien. Entonces, respétame y deja que yo te diga cuál es mi límite, si yo te lo voy a decir. Entonces, eso es un poco lo que yo les diría, más que, sí, de ánimo y de lucha por tus límites, pero ponlos tú, que no te los pongan desde fuera, ¿no? Y sé lo que quieras ser y elige lo que quieras elegir. Clara, muchas gracias, ha sido un gran gracias placer charlar contigo. Lo mismo digo. Que te vaya muy bien. Gracias. Gracias a ti. Fundación A3 Media y Fundación Randstad por la igualdad en el empleo.